El juez federal Carlos Ochoa, que había ordenado a la provincia de San Luis, quitar los bloqueos que hay por el ingreso de la provincia, cuyo dictamen fue desoído porque era una medida de amparo que le habían presentado y él había hecho lugar. Ahora ha enviado la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recordemos que productores, que trabajadores, que personas que tienen familias en San Luis habían hecho una presentación. Antonio María Hernández, el renombrado abogado constitucionalista de la ciudad de Córdoba, había presentado y representado los intereses de este grupo de personas que fundamentalmente surgió desde aquí, desde el sur de la provincia de Córdoba. Estamos en comunicación con el doctor Hernández. Hola doctor, buenas noches, bienvenido. Qué gusto saludarlo nuevamente. Hola Pablo, muchísimo gusto. Hacía mucho que no lo saludaba, es un gusto. ¿Cómo está? Muy bien. Cuéntenos respecto de esta medida que ha tomado el juez Ochoa. Usted nos había explicado en aquel momento cómo habían desoído en San Luis la resolución que él había tenido. ¿Qué implicancias tiene esta nueva instancia? Ante el conflicto de competencias que se dio por las dos resoluciones contradictorias, no quedaba otro camino que la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por un motivo además que era muy evidente. No hay una Cámara Federal que sea al mismo tiempo superior de los dos juzgados federales, porque el superior del Juzgado Federal de Río Cuarto es la Cámara Federal de Córdoba, pero el superior como Cámara Federal del Juzgado Federal de San Luis es la Cámara Federal que está en Mendoza, o sea que no quedaba otra opción que elevar el expediente a la Corte Suprema, como lo resolvió con acertado criterio el juez federal. Así que, en definitiva, el expediente ya está en la Corte. Se trata obviamente de una cuestión extraordinariamente importante. En primer lugar, por lo que era el amparo en sí mismo, este tema ya lo habíamos conversado. La verdad es que las cuatro instituciones que presentaron el amparo están representando a todo el sur cordobés, a miles de ciudadanos que ven cómo han sido violados sus derechos fundamentales ya desde hace 100 días ante un bloqueo absolutamente irrazonable, desproporcionado, que naturalmente ha violado muchísimos derechos fundamentales. Así que estamos con el amparo ante la Corte. La Corte debiera actuar ante la gravedad de la situación con la rapidez del caso, como lo establece la propia Constitución de la Nación, tratándose del amparo en el artículo 43. Pero por el otro lado, acá hay una cuestión de gravedad institucional indiscutible, Pablo, porque estamos en presencia de una provincia que está afectando las bases mismas de la Federación Argentina. Y los artículos 9 a 12 de la Constitución son muy claros al prohibir toda aduana interior o toda medida que signifique impedir el libre tránsito de personas y mercaderías, de tal manera que cerrar absolutamente la ruta nacional número 8, la ruta provincial número 30 y los caminos vecinales con esos terraplenes propios de la Edad Media, nos están revelando un gobierno provincial que está violando claramente las bases federales de la Constitución Nacional. Así que esperemos que la Corte actúe. Doctor, le hago una pregunta clara. ¿Se espera una pronta resolución en este caso? Las cuestiones son bastante urgentes, no hace falta volver sobre el caso, gente que tiene que ver a sus familiares, el campo, el negocio, trabajar. ¿Hay una expectativa en ese sentido? Es la expectativa que yo tengo precisamente por los temas que están en debate. Así que esperemos que la Corte, que ha vuelto a la actividad precisamente el lunes, esperemos que trate este asunto con la premura del caso. Eso es lo que nosotros realmente estamos esperando para que se haga justicia en un tema
tan delicado como este. Bueno, es una falta de respeto que yo le formule una pregunta así, pero se la voy a hacer. Pedirle síntesis en una pregunta tan importante como la que le voy a hacer, pero no quiero dejar pasar la posibilidad de hablar con usted, uno de los abogados más prestigiosos del país, constitucionalistas, respecto de lo que se acaba de conocer, que el presidente Alberto Fernández va a elevar al Congreso el próximo viernes la reforma judicial. ¿Me puede resumir usted su opinión, doctor? La verdad es que todavía no conozco el proyecto en Bien. detalle como para dar una opinión en definitiva, pero lo que yo diría sintéticamente es lo siguiente. Lo que le hace falta a la Argentina esencialmente son jueces independientes y lo que a la Argentina le hace falta es la aplicación estricta de la ley y en este caso yo diría del Código Penal, porque cuando uno advierte que uno de los problemas más graves que nosotros tenemos es el incumplimiento de las leyes, y cuando uno sabe que una causa de corrupción dura 14 años de promedio, uno llega a otra conclusión. En la Argentina no es que haya corrupción, hay algo más grave, que es lo que se llama la impunidad. Entonces, en definitiva, el proceso de cambio de la Argentina pasa por el cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes. Esto es lo más importante que hay que tener presente. Bien. Lo cual no significa que no haya que hacer cambios en la justicia. Cuando uno advierte cuál es el prestigio que tienen los poderes dentro de la sociedad a través de las encuestas, comprende perfectamente que hay una gran falta de confianza. En la encuesta de cultura constitucional que yo he dirigido, cuando se pregunta por qué se violan las leyes en la Argentina, la respuesta mayoritaria es porque no funciona bien el Poder Judicial. Así que si hay algo que necesitamos en la justicia nosotros, en el país, es un buen funcionamiento del Poder Judicial. Hay que tener respuestas como la que dio el doctor Ochoa, que obviamente se vio impedida por el accionar verdaderamente inconcebible, pero también de otro juez federal. Sí. En este caso, el juez de San Luis, que siendo un juez incompetente, sin embargo, dictó, es decir, esta medida para satisfacer el interés del gobierno de San Luis. Doctor, ha sido tan amable por su tiempo. Que tenga buenas noches. Hasta cualquier momento, Pablo. Un gran abrazo. De igual manera, un placer. Ahí el doctor Antonio María Hernández, que fue candidato a vicepresidente de la Nación y, como lo decíamos, uno de los abogados más prestigiosos referidos al estudio de la Constitución de nuestro país.